La tercera tesis tiene que ver mucho con la reflexión que subyace de las dos primeras. En la primera tesis explicamos desde la brújula lo que implica decirle terrorista a una persona que ni conozco y ni siquiera sé por qué está en un grupo clandestino. La segunda tesis explicamos por qué nace la papabomba, por qué nace la capucha. Ahora quiero que en esta tercera tesis analicemos la otra cara de la moneda, que es el papel que juegan los agentes, entre comillas, del orden, el papel que juega la policía y particularmente el SMAT en el conflicto que tenemos en este momento en las universidades del Estado. Ya hemos dicho que el SMAT nació el 24 de febrero de 1999, una época en donde estamos en un proceso de paz con la guerrilla más vieja y más grande de Colombia, con las FARC, un proceso que lamentablemente fracasó en el gobierno de Andrés Pastrana, que le dio la presidencia servida a Álvaro Uribe Vélez. El SMAT nació para controlar cualquier disturbio, sobre todo porque en Colombia copiamos una moda argentina en los 90s, la moda de las mal llamadas barras bravas, que en Europa le llaman hooligans y que acá los llamamos barristas, pero que cuando pelean los llamamos barras bravas. En ese momento había nacido una barra en Bogotá, había nacido la barra de los Comandos Azules y también había nacido una barra desde Santa Fe, la Guardia Albirroja Sur. Acá en Medellín todavía no había ese tipo de barras. Ese tipo de barras nacen en 1998. Miren la fecha, 1998. La Resistencia Norte del Medellín y los del sur de Nacional. Ustedes las conocen, que ya son barras que tienen disidencias y todo. No voy a decir que el ESMAD lo crearon para controlar esas barras, no. El ESMAD lo controlaron para evitar que la policía armada cometiera una masacre como la cometió la policía política de los chulavitas, o una masacre como la que cometió el ejército contra las bananeras, contra los obreros de las bananeras, o como la que cometió el ejército contra los sastres. Entonces, si bien es cierto, el SMAT es una dependencia de la Policía Nacional, no es la policía de Pastrana, ni la policía de Uribe, ni la policía de Santos, ni la policía de Duque, ni la policía de Rodolfo Hernández, ni la policía de Petro, es la Policía Nacional. Tampoco es la Policía de Atlético Nacional, es la Policía de la Nación. Y en la Nación se supone que estamos todas las personas, seamos de derecha, de centro, de izquierda, capitalistas, socialistas, feudalistas. O sea, la Nación se supone que es todo el pueblo colombiano de 50 millones de habitantes. Entonces, cuando se crea desde el Ministerio de Defensa y el gobierno de Pastrana, el 24 de febrero del 99, ese escuadrón antidisturbios, se le dan unos objetivos muy claros: usar armas que disuadan, no armas que maten, que disuadan. Es decir, que el SMAT no fue creado para sacarle los ojos a los estudiantes o a los hinchas de fútbol que pelean. El SMAT puede utilizar gases lacrimógenos, que entre otras cosas también pueden matar. Así como una papabomba puede matar, un gas lacrimógeno también puede matar. Y eso es inteligente porque tiene que haber una proporcionalidad entre las fuerzas que hay en un conflicto. La fuerza del SMAT, en teoría, es proporcional a la fuerza de la gente que protesta. Mucha gente decía hace pocas semanas que no, que por qué no mandaron el SMAT para enfrentar al Clan del Golfo.
¿Por qué no mandaban el ESMAD a enfrentar sí, a la que ellos se autoperciben y se autollaman como las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son paramilitares que siguen a Gaitán, cosas raras que pasan en Colombia, que son producto de ese erróneo proceso de desmovilización del gobierno de Uribe, que Uribe realmente sí le entregó el país a los paramilitares, porque dejaron de ser paramilitares y se volvieron bandas criminales, llamadas Águilas Negras o Clan del Golfo, también llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Esas disidencias llevan gobernando a Colombia 19 años, desde que Uribe les entregó el poder, y siguen haciendo lo que les dé la gana. Hicieron un paro armado. Entonces la gente decía, ay, ¿por qué no les mandan el ESMAD? Bueno, eso es absurdo, porque es que el ESMAD no fue creado para eso. El ESMAD fue creado para controlar población civil. Entonces ahí está el debate. Si los capuchos son militares o si los capuchos son civiles. Hay argumentos a favor y en contra. Pero si los capuchos fueran militares, tendrían armas de mayor alcance. Armas como las que tienen las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Pero desde mi poco conocimiento de los capuchos tienen unas armas que no son de destrucción masiva, que no son armas de guerra regular, ni tampoco armas de guerra irregular. Son armas que se usan para tropeles entre civiles, como las papas bomba. Y el ESMAD usa armas que son proporcionales a las papabombas, como los gases lacrimógenos, o las pistolas taser y todo eso. Hasta ahí todo normal. ¿Cuál es el problema? Cuando alguna de las dos fuerzas abusa de su poder. Por ejemplo, si el ESMAD tira a matar, esa no es su función. Si el ESMAD dispersa una manifestación violenta con gases lacrimógenos, esa sí es su función, legalmente hablando. Pero el ESMAD, al pertenecer a la policía, según la Carta Magna del 91, que fue hecho por partidos tradicionales y por guerrilleros, el ESMAD no puede ser una fuerza deliberante. Eso significa que el ESMAD no puede hacer un diálogo de paz con los capuchos, porque algunos proponían, hey, ¿por qué no hacemos un conversatorio con el ESMAD, con los capuchos? ¿Por qué no hacemos un proceso de paz? Eso suena muy bonito, claro, sería maravilloso, pero legalmente estamos impedidos para eso. Quizás más adelante, modificando la ley, se puede hacer. Pero ustedes saben por qué los militares no pueden votar en Colombia. Y eso viene también como consecuencia de la masacre de las bananeras. Que todo genocidio trae cosas buenas, paradójicamente. La masacre de las bananeras no solamente le costó la presidencia a los conservadores y le entregó la presidencia a los liberales como Enrique Olaya Herrera, sino que en ese gobierno, entre 1930 y 1934, de Enrique Olaya Herrera, se le quitó a los militares la posibilidad de votar. El uribismo está tratando por todos los medios posibles que tiene de que los militares y la policía puedan volver a votar, que sean fuerzas deliberantes y que tengan derechos de población civil, siendo una fuerza militar del gobierno de turno, pero supuestamente a servicio del Estado. Entonces, ustedes nos han preguntado por qué tras 90 años el uribismo quiere que la policía y el ejército vuelvan a votar. Colombia tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. 300.000 soldados tiene Colombia. Por eso Colombia se convierte en el socio mayor de la OTAN, como lo hemos explicado en las otras clases, porque Colombia tiene una fuerza militar muy bien entrenada, muy bien financiada por Estados Unidos desde el Plan Colombia del año 2000, apoyada por 7 bases militares que están desde el gobierno de Uribe. Y por eso, al tener un ejército tan poderoso, serían prácticamente
según el uribismo serían 300.000 votos para ellos, pero eso es una falacia, porque no todos los militares son uribistas. Puede que haya militares que les guste Petro, o puede que haya militares que no les guste votar, así tengan el derecho a hacerlo. Eso es especulativo, pero la intención del uribismo era devolvernos a la época de la masacre de las bananeras, en donde los militares podían votar. Entonces, al quitarle el derecho a los militares a votar y al abstenerse de votar el Partido Conservador por decisión propia, eso le devuelve la presidencia a un liberal que el pueblo consideraba comunista en ese momento, en una época en la que el comunismo no tenía tan mala prensa, porque la Unión Soviética no estaba tan peleada con Estados Unidos. Entonces, no había como tanta guerra contra el comunismo en esa época de los 30. Profe, Sí. esta decisión de los conservadores fue por tratar de devolverle al pueblo, pues como estar arrepentido. Sí. Haber realizado eso. Porque pues aquí pasó lo falso positivo y en vez de pedir disculpas, sí, quieren seguir votando presidente. Entonces, porque los conservadores hubieran podido mantener su hegemonía. Entonces, esa abstención fue porque Precisamente eso fue lo que perdieron, la hegemonía. Recuerden que por esa época había un teórico marxista muy famoso en el mundo, que fue víctima del fascismo italiano y que fue también socialista, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci crea la teoría de la hegemonía cultural, que dice que hay dos formas de mantener la clase dominante o de montar una nueva clase dominante. Una de ellas es la hegemonía, que es lograr el poder desde la persuasión, y la otra es la fuerza bruta, militar o paramilitar. Entonces, el Partido Conservador quedó muy caído después de la masacre de las bananeras, porque miren, ya estaba el antecedente de la masacre a los sastres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, que fue entre 1918 y 1921, que Marco Fidel Suárez termina siendo obligado a renunciar, ni siquiera termina su presidencia. Y también es porque la misma oligarquía conservadora lo estaba presionando y lo quería tumbar. Laureano Gómez Castro, que era un gran representante de la oligarquía conservadora, lo quería tumbar. Entonces, hasta la misma gente de su partido lo quería tumbar. Entonces, Marco Fidel Suárez, por ese escándalo de la masacre de los sastres, por esos escándalos financieros y porque su mismo partido no lo quería, se ve obligado a renunciar a la presidencia. Y el tipo renuncia en 1921, cuando él podía gobernar hasta 1922. Entonces el Partido Conservador ya estaba muy caído. Y suma el otro factor, que había una crisis económica mundial, que se llamó el crack del 29, y que esa crisis económica pues golpeó al país ya en 1930 hasta 1933. Entonces era insostenible el régimen conservador, primero por los escándalos, sobre todo el escándalo de la masacre de las bananeras, y segundo porque los liberales recuperaron la hegemonía, porque la hegemonía, más que un poder político o ideológico, es un poder cultural. Es como los partidos tradicionales en el 2002. A Samper lo montó el cartel de Cali, a Pastrana lo montó la oligarquía que odiaba a Samper y al liberalismo, y a Serpa sobre todo, que era el defensor de Samper. Entonces fracasó Pastrana con las FARC. Entonces, ¿qué decía el pueblo raso? Que Pastrana le entregó el país a las FARC. Uribe fue el que supo capitalizar eso electoral, simbólica y culturalmente. Por eso Uribe gana en primera vuelta a Serpa. Uribe barrió, porque Uribe se supo presentar como el candidato de la independencia. Uribe se supo presentar como el candidato nuevo, la renovación, el que estaba libre de maquinarias, el que estaba libre de oligarquías. Y falso, porque toda la oligarquía colombiana supo leer el momento y se fue a favor de Uribe. Esa oligarquía que antes votaba por el conservador, que antes votaba por el liberal,
la oligarquía liberal se le torció a Serpa y la oligarquía conservadora no quiso apoyar un candidato conservador, apoyó más el candidato que era, entre comillas, independiente, porque en Colombia había un desgaste, había un odio generalizado contra las FARC había cometido muchos errores con la población civil, las FARC le había dañado la imagen a las otras guerrillas. Uribe supo capitalizar todo eso, y eso es lo que vamos a analizar ahorita en las siguientes tesis, de cómo ese odio que había contra la izquierda, Uribe lo supo aumentar a su máxima expresión. Ahorita vamos a analizar los argumentos que presentó Álvaro Uribe para ser presidente en el 2002 y los que presentó para ser presidente en el 2006. Por ejemplo, Uribe se dio el lujo de decretar estado de conmoción interior, lo mismo que está proponiendo Rodolfo Hernández. Es un lujo porque eso es algo antidemocrático, porque es pasar por encima de las Cortes, que son un poder, y pasar por encima del Congreso, que es otro poder, y poner a las Cortes a tumbar eso, y mientras que se tumba eso, darle la potestad a las fuerzas militares que hagan lo que quieran. Uribe también propuso algo muy interesante para ese momento, que era reducir la burocracia, es decir, que había embajadas y consulados que eran innecesarias, que había que reducir la burocracia del Congreso, que había que reducir los aviones de la presidencia. Y Rodolfo Hernández está repitiendo lo mismo, es algo muy interesante para analizar, porque Rodolfo Hernández está proponiendo estado de conmoción interior para que las fuerzas militares puedan hacer lo que quieran durante 3 meses. Si quieren matar civiles, que maten civiles, porque están defendiendo la democracia, maestro. Segundo, Rodolfo Hernández está prometiendo combatir la corrupción, pero reduciendo la burocracia, no metiendo corruptos a la cárcel. Él dice que los va a meter a la cárcel, pero nunca los ha metido a la cárcel. Entonces, él dice, reducir la burocracia. Eso es algo que suena muy bonito. Ay, vamos a reducir el Congreso. Miren, con la consulta anticorrupción no pudimos reducir la burocracia. Ahora, este señor desde el Poder Ejecutivo dice que él va a reducir el Congreso, que él va a eliminar consulados, cancillerías, con lo que implica eso para las relaciones internacionales, que en este momento dependemos tanto del mundo global, mucho más que hace 20 años. Es mucho más delicado ahora que hace 20 años. Eliminar consulados, eliminar cancillerías, decretar estado de conmoción interior. Y algo también muy grave, fusionar 2 ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente con el de Cultura, algo muy grave para la democracia, porque eso es quitarle poder a la cultura y reducirla al medio ambiente, y también reducir el medio ambiente a la cultura, es algo muy peligroso también, y eso definitivamente pues la gente no lo ve, porque la gente está votando más por odio, por caudillismo, que por propuestas. Bueno, ¿qué dice el compañero? Iba a preguntarte cómo Uribe en el 2002 justificó, porque según tengo entendido, él también decretó el estado de conmoción interior, pero ¿cómo justificó eso? Porque si no estoy mal, constitucionalmente hay como una serie de justificaciones pues, para decretar eso. Entonces, él, pues supongo que lo decretó por el tema de la guerra con las FARC, pero no sé si eso... Hay otro argumento más fuerte, y que Uribe lo usó muy bien, que cuando Uribe se iba a posesionar el 7 de agosto, hubo atentado contra Uribe, o sea que a Uribe lo trataron de matar el 7 de agosto, porque había gente que conocía el pasado de Uribe, pues había gente que sabía que Uribe trabajó para el cartel de Medellín, había gente que sabía que Uribe patrocinó paramilitares en las Convivir, había gente que sabía que Uribe tenía que ver con la muerte de Jesús María Valle, que Uribe tenía que ver con la masacre de Hilario de la Granja en Ituango. Entonces, había gente en Antioquia que ya conocía a Uribe, y las guerrillas ya conocían a Uribe, y sabían que iba a montar un régimen de extrema derecha. Entonces a Uribe le hicieron un atentado el 7 de agosto del 2002. Entonces Uribe aprovechó ese atentado, que luego también hay una teoría conspirativa que dice que fue un autoatentado. Como estaban de moda los autoatentados con ese tema de las Torres Gemelas, pero eso no lo sabemos. O sea, no sabemos si fue un atentado realmente de las guerrillas o si fue un autoatentado, no lo sabemos.
existen las dos versiones, pero el hecho fue que hubo un atentado contra Uribe, y Uribe se aprovechó no solamente de lo que usted dice, que eso también influyó, y Uribe dijo, si intentan matar al presidente, es un intento de golpe de Estado. Y como hubo intento de golpe de Estado, entonces decreto estado de conmoción interior. Pero Uribe tenía ya mayorías en el Congreso. Uribe no tenía las Cortes respirándole en la nuca, eso fue después. Uribe tenía todos, absolutamente todos los medios de comunicación a su favor. En esa época no existía Facebook. En esa época no existían los influencers que están en contra de Uribe. En esa época no existía Beto Coral, ni Lalis, ni Levi Rincón, ni Aquí Noticias. En esa época era lo que dijera RCN, Caracol, y en una menor medida el Canal 1. El Canal 1 era neutral en ese momento. Pero RCN y Caracol, dueños de las oligarquías que montaron a Uribe, entonces Uribe lo tenía todo en ese momento. Tenía los medios de comunicación principales, tanto en televisión y radio como en prensa, a su favor, totalmente a su favor. En la única parte que no querían a Uribe eran en universidades como estas, que comparan a Uribe con Hitler, con Mussolini, que decían que Uribe era un dictador de extrema derecha. En las únicas partes donde no querían a Uribe eran en pequeños nichos que no influían en la opinión pública del país. Entonces Uribe tenía los medios de comunicación a favor, tenía el Congreso en su mayoría, que luego terminó siendo un Congreso con 61 parapolíticos. Hasta el 2014 hubo 128 parlamentarios investigados, y de esos condenaron con pruebas contundentes a 61 congresistas hasta el 2014, que ya estaba muy avanzado el proceso de paz con las FARC. Entonces, o sea, Uribe lo tenía todo. Es más, si Uribe lo presenta como proyecto de ley, se lo avalan, porque tenía mayorías en el Congreso, no tenía resistencia de las Cortes todavía, y tenía los medios de comunicación a favor, tenía 300.000 militares a su favor, tenía los millones de dólares que aún estaban del Plan Colombia, que el Plan Colombia fue del año 2000, pero el que más le sacó rédito a los dineros, a los millones de dólares del Plan Colombia fue Uribe. Además que Uribe dijo que las FARC eran narcotraficantes y que eran terroristas, y que con los narcotraficantes y terroristas no se hacen negociaciones, se les derrota militarmente. Pero Uribe negoció con los paramilitares. Pues, ¿qué significa eso? Que Uribe no consideraba que los paramilitares fueran narcotraficantes, que fueran terroristas, porque negoció con ellos. Y por ahí dicen los antiuribistas que eso fue un pacto entre amigos, o sea, que eso no fue un proceso de paz, porque un proceso de paz se hace con los enemigos, con los antagonistas, no con los amigos. Entonces, miren, Uribe en ese momento promete que va a reducir la burocracia, no la redujo, antes la aumentó, llenó el Congreso de más parapolíticos en esos 8 años, inventó la política de recompensas con las que mataron a 6.402 inocentes en los falsos positivos. Entonces Uribe la supo hacer en ese momento, y eran muy poquitos los que cuestionan a Uribe, tanto así que Uribe se reelige con trampa, violando la Constitución y sobornando a Gilles Medina y a Teodolindo, que por eso pagó y ha pagado cárcel Sabas Pretel. Uribe se reelige con fraude, y aún así casi todo el mundo lo quería. Le gana abrumadoramente en primera vuelta a Carlos Gaviria. O sea, Uribe aumenta un 10% su ventaja respecto a la que le tuvo a Horacio Serpa. Le gana con más del 63% a Carlos Gaviria en el 2006. O sea que Uribe tenía una popularidad la hijo de madre, y no solamente con las élites locales, también con las élites internacionales. O sea, CNN en español, Jaime Bailey, o sea, toda esa prensa internacional radicada a favor de los intereses de Estados Unidos, todos alababan a Uribe, que no, que el mejor demócrata, que el mejor presidente, que es lo contrario de Chávez, que Chávez es el dictador. Entonces, a Uribe lo pusieron, incluso lo pusieron como el gran colombiano, lo pusieron como el mejor presidente de Colombia, y todo eso es prensa política pagada, y les funcionó. Y todavía le sigue funcionando, porque todavía hay millones de personas que creen en Uribe y que creen que debe gobernar el que diga Uribe. Entonces mire que Uribe es quizás el mejor producto publicitario que ha tenido el Poder Ejecutivo y las élites internacionales en Colombia. Además porque Uribe defiende los mismos intereses de la OTAN y de Estados Unidos. Uribe defiende el Plan Colombia, defiende la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la UNESCO, la OEA, todas las entidades proestadounidenses, Uribe las defiende. Por eso las élites internacionales proestadounidenses dejan quietecito a Uribe. Donde Uribe fuera chavista o fuera antigringo, hace rato lo hubieran quemado, lo hubieran extraditado, lo hubieran tumbado. Porque Uribe dio mucha más papaya que Chávez y que Maduro. ¿Qué pasaba con Noriega, por ejemplo? Noriega era el Uribe de la época, el dictador panameño. Era panameño y sabían que era narcotraficante, sabían que era amigo de Pablo Escobar, que era agente doble entre la CIA y Fidel Castro. Pero solamente Estados Unidos lo extraditó cuando se metió con ellos. Cuando Noriega, en un derroche de patriotismo, dice que él iba a recuperar las regalías del Canal de Panamá. En ese preciso instante extraditan a Noriega, pero ellos desde hace 10 años lo pudieron haber extraditado porque tenían todo el expediente de él. Entonces, en el momento en que Uribe no les sirva a los gringos, en ese momento lo pueden extraditar. Pero todavía no lo van a extraditar porque todavía les sirve. Y más ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en conclusión, el SMAT es un aparato de poder que fue construido para servirle al Estado, pero que lamentablemente le ha servido más a los gobiernos de turno, ha servido más para mantener el status quo y en diversas ocasiones, sobre todo en el paro del año pasado, el SMAT abusó bastante de su fuerza. Voy a tratar de sostener la cuarta tesis para que ustedes tengan la posibilidad de mirar esta brújula hacia dónde nos sigue llevando. Espero que les guste la próxima tesis y vamos con todo.